Amplificadores operacionales. El objetivo de este video es poder conocer e identificar las principales características y el concepto de lo que es un amplificador operacional, que lo podemos llamar op-amp. El amplificador operacional, como su nombre lo indica, es un amplificador de voltaje, con la característica que es de muy alta ganancia. Es importante establecer que la amplificación que realiza este dispositivo electrónico, que lo vamos a encontrar en forma de circuito integrado, la hace de la siguiente manera. Toma el voltaje que se encuentra en su terminal o en su entrada no inversora y lo resta con el voltaje o la tensión que está presente en su entrada inversora. El resultado de esta resta lo multiplica por un factor de ganancia que vamos a llamar A sub O. Este factor de ganancia está determinado por las características internas del dispositivo y además por los componentes conectados en sus entradas. En videos posteriores vamos a analizar las diferentes configuraciones que se pueden hacer con los amplificadores operacionales para poder manipular esta ganancia de voltaje. Es importante notar que aparte de las dos terminales de entrada que tiene la terminal inversora o la entrada inversora y la entrada no inversora, tiene aquí arriba y abajo las terminales de alimentación. Los amplificadores operacionales en su mayoría son alimentados o deben ser alimentados con tensiones duales, es decir, una tensión positiva y una tensión negativa. Es importante no confundir las entradas, las terminales de entrada del amplificador con las terminales de alimentación del amplificador. VO lo vamos a tener presente acá en la salida. De este punto de aquí a tierra, vamos a tener el voltaje amplificado. Podríamos establecer dos modos básicos de operación del amplificador: el modo inversor y el modo no inversor. El modo inversor en realidad y el no inversor también es posible analizarlo de manera lógica según lo que vimos en la diapositiva anterior. Si anclamos la entrada no inversora a tierra, si anclamos la entrada no inversora a tierra, así como se ve acá en la imagen, y luego inyectamos una señal o un voltaje positivo en la entrada inversora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ese nivel de 0 voltios que nos da la referencia o tierra y le vamos a restar un nivel de voltaje X, ¿verdad? Que va a estar representado por VI. Por lo tanto, vamos a obtener en la salida el mismo voltaje VI, pero negativo, ¿verdad? Ahora bien, no solamente vamos a obtener el mismo voltaje VI negativo, sino que vamos a obtener ese voltaje VI negativo, pero amplificado por un factor propio del amplificador operacional. Por otro lado, el modo no inversor, en el modo no inversor, conectamos la entrada
inversora a tierra. Y luego inyectamos un voltaje positivo a la entrada no inversora. De igual manera lo vamos a representar con VI, como se muestra en la imagen. Entonces, VI menos 0 nos va a dar un nivel de voltaje de VI en la salida. Pero, como es un amplificador, entonces multiplicado, ese voltaje VI multiplicado por un factor de ganancia propio del amplificador. Entonces, de esta manera podemos ver que en el modo inversor vamos a tener el mismo VI que ingresamos, pero con un voltaje negativo y amplificado por un factor de ganancia. Sin embargo, en el modo no inversor vamos a tener el mismo voltaje VI que ingresamos en la entrada no inversora multiplicado por ese factor de ganancia, ¿verdad? Las características de los amplificadores operacionales, idealmente hablando, y es importante recordar que estas que están acá son características ideales. Dice que el factor de ganancia va a ser infinito. ¿Ok? Z o la impedancia de entrada va a ser infinita también. La impedancia de entrada la podemos ver de este lado de aquí, del diagrama, como la resistencia que existe entre la entrada inversora y la no inversora. Entre la entrada inversora y la entrada no inversora, internamente hay una separación o una resistencia con un valor igual a infinito. Ahora bien, la impedancia de salida, que es este resistor que tiene aquí antes de salir del dispositivo, es 0. Vamos a ver que de forma real no es tan cierto esto. BW, estamos hablando de bandwidth o ancho de banda. Idealmente, los amplificadores operacionales trabajan con un ancho de banda infinito. Esto quiere decir que no importa la frecuencia de las señales que le entren, tanto en la entrada inversora como no inversora, él va a poder generar esa resta y esa amplificación a cualquier velocidad. Vamos a ver que no es del todo cierto esto. Y dice que el voltaje de salida, VO, va a ser 0 cuando V1 es igual a V2. Como les comentaba al principio, esto se puede sacar analíticamente con lo que estuvimos hablando en diapositivas anteriores, cuando dijimos que lo que se amplifica o que lo que amplifica este dispositivo es la diferencia que existe entre los dos voltajes de sus entradas. Por supuesto que si tenemos voltajes iguales en cada una de las entradas, al restar esos voltajes, la diferencia va a ser 0. 0 por la ganancia de voltaje del amplificador A sub O me va a dar 0 también. Sin embargo, existe un pequeño voltaje, hay un pequeño error que vamos a ver más adelante, y no es exactamente 0 la salida cuando las dos entradas son iguales. Aquí tenemos
una aproximación a las características reales. Dice que la ganancia de amplificación o el factor de ganancia de un amplificador operacional real tiende a 100.000. Esto es una ganancia enorme, ¿verdad? Es una ganancia sumamente alta. Lo comparamos con la característica del amplificador ideal, que es infinito. No es una ganancia infinita la real, pero sí es una ganancia sumamente alta. La impedancia de entrada, que es la que tenemos acá, ¿verdad? Es este resistor que está internamente en medio de las dos entradas. La ganancia de entrada dice que puede llegar a 1 megaohmio e inclusive a 1 gigaohmio. Si bien es cierto, no es una impedancia infinita, sí es una impedancia sumamente elevada. La impedancia de salida tiende a ser alrededor de 100 ohmios. Estos son valores estandarizados. Son valores estandarizados que pueden variar de un amplificador a otro y de un fabricante a otro, pero generalmente andan el valor de algunos cientos de ohmios o 100 ohmios más o menos la impedancia de salida de un amplificador operacional. Esto es importante porque si yo conecto una carga de este lado, yo conecto una carga aquí en la salida del amplificador, tierra, y esa carga es inferior a la impedancia de salida del amplificador, por ejemplo, pongámosle 50 ohmios. Entonces, el voltaje de salida, yo ya no lo voy a poder medir, pues yo voy a ver que ese voltaje de salida que me tiene que dar el amplificador no va a estar presente aquí en la carga, sino que por el contrario, ese voltaje se va a quedar aquí, se va a quedar adentro del amplificador, lo cual para mí no es aprovechable, ¿verdad? Entonces, es importante en cuanto a amplificadores conocer esos datos de impedancias de entrada e impedancias de salida. El bandwidth o ancho de banda de los amplificadores operacionales andan alrededor de 100 kHz a 1 MHz. Realmente es un ancho de banda muy alto. Es un ancho de banda muy alto. Sin embargo, para aplicaciones de radiofrecuencia, donde se necesita amplificar anchos de banda o señales a una frecuencia sumamente elevada, varios megahertz o varios cientos de megahertz, ya el amplificador operacional se queda corto. Y vean por acá, al final, dice que cuando VI es igual a V2, perdón, cuando V1 es igual a V2, es decir, cuando hay un voltaje en la entrada negativa igual al voltaje en la entrada positiva o en la entrada no inversora, y esto es importante, realmente la salida no es cero. La salida va a ser algunos milivoltios y a veces algunas decenas de milivoltios. Esto es lo que se conoce como voltaje de offset. El voltaje de offset en un amplificador operacional es el voltaje que yo tengo en la salida del amplificador cuando yo ingreso en sus entradas inversora y no inversora una tensión en cada una que posee el mismo valor. El voltaje de offset debería ser cero, pero no es cero. Es algunos milivoltios e inclusive algunas decenas de milivoltios. Esto que está por acá, a grandes rasgos, son las etapas que constituyen la estructura interna
de un amplificador operacional. Podemos ver en el círculo rojo estos dos transistores enfrentados. Esos dos transistores enfrentados de esa manera, en donde sus bases vienen siendo las entradas inversora y no inversora, se conoce como configuración de amplificador diferencial. Este amplificador diferencial en los amplificadores operacionales generalmente está fabricado con tecnología de transistores de efecto de campo, no con BJT como se observa ahí. Aunque existen otros que sí se fabrican con BJT, sin embargo, la mayoría que vamos a encontrar van a ser amplificadores que están hechos en esa etapa de entrada con tecnología FET. De ahí que podemos tener esa alta impedancia de entrada. Es por esto que podemos tener esa alta impedancia de entrada. A la salida tenemos un amplificador, ahora sí, de corriente, un amplificador con transistores BJT. Y en medio podemos observar esto que se llama una etapa de compensación de offset. ¿Qué es esta etapa de compensación de offset? Es una etapa, es una circuitería que poseen los amplificadores operacionales para poder calibrar o para poder compensar ese voltaje que debería ser cero, pero realmente son algunas decenas de milivoltios cuando las entradas son iguales. Entonces, esta circuitería trata de compensar un poco esas decenas de milivoltios para minimizarlo. De hecho, en algunos amplificadores operacionales, entre ellos el LM741, existen dos terminales que van a dar directamente a esta etapa de compensación de offset, en donde el usuario puede colocar un potenciómetro y regular o calibrar la salida del amplificador operacional de manera que sea cero en su salida cuando las entradas sean iguales. Se observa la utilización de la fuente dual, voltaje negativo y voltaje positivo, para la alimentación del amplificador. La conexión de la fuente dual, recordemos que el voltaje negativo es sencillamente un voltaje, una polaridad inversa, digámoslo así, con respecto a una referencia. Acá tenemos dos fuentes de 15 voltios. Dos fuentes de 15 voltios, generalmente los voltajes con los que se alimentan los amplificadores operacionales son de más y menos 15 voltios. Y con estas dos fuentes de 15 voltios, yo puedo conectarlas de manera tal que en esta entrada de aquí o en esta terminal VS positivo, yo tenga 15 voltios positivos con respecto a esta tierra. Y en esta otra, si lo conecto de la manera en que se ve en la figura, yo voy a obtener 15 voltios negativos con respecto a esta misma tierra. Por lo tanto, para poder conectar un amplificador operacional, es posible hacerlo con dos fuentes de voltaje independientes conectadas de esta forma. Si es que no se tiene una fuente ya que tenga una salida dual de por sí. Y por último, esto que vemos acá son los encapsulados en los que podemos encontrar comercialmente los amplificadores operacionales. Hay encapsulados en donde vienen 4 amplificadores operacionales y la disposición de sus terminales es como se muestra acá en esta figura. Hay 4 amplificadores operacionales allí y vean que la verdad es que es bastante práctico porque tenemos aquí los voltajes de alimentación para los 4
amplificadores operacionales. Solamente conectamos un solo voltaje positivo y un solo voltaje negativo para alimentar los 4. También tenemos circuitos integrados en donde encontramos 2 amplificadores operacionales. O bien, tenemos los amplificadores operacionales que vienen encapsulados en donde solamente existe un amplificador operacional. Acá es donde podemos encontrar estas terminales para el ajuste del voltaje de offset o el voltaje de balance. Entre estas terminales se realiza una conexión de un potenciómetro, que lo vamos a ver en videos posteriores, en donde se puede regular o sintonizar de manera más precisa el voltaje de salida cuando en la entrada inversora y no inversora existen niveles de voltaje idénticos.